Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. En este día alabamos al Señor, glorificamos su nombre porque de nuevo nos permite estar en su presencia y estar en la casa de cada uno de ustedes también en este día. Agradecemos infinitamente al Señor por lo bueno que ha sido. Tenemos muchas cosas por lo que usted y yo tenemos por qué estar agradecidos con el Señor. Por eso en esta mañana de vuelta estamos para compartirles el mensaje de la palabra de Dios en este día. Quiero que hablemos de un título, de un tema muy precioso. A mí me encanta mucho y he venido meditando en él. El tema se titula cualidades de un hombre que agrada a Dios. Se lo repito como siempre. El tema en este día se llama cualidades de un hombre que agrada a Dios. En esta mañana, en este día, quiero compartirte algo glorioso, algo que en mi corazón, en mis pensamientos, durante mucho tiempo he venido meditando en la palabra de Dios, cómo agradar a Dios, quiénes agradan a Dios, en qué forma usted y yo podemos agradar a Dios. Y me he hecho esa pregunta también: ¿acaso en lo personal agrado a Dios? Y pensando en esto, meditando en este tema, encontré en la palabra de Dios que hubieron hombres que agradaron a Dios, hombres que Dios habló bien de ellos. Por eso quiero que nos enfoquemos exactamente en tres hombres de Dios, tres hombres que Dios que fueron agradables delante de Dios. Así que en esta tarde entramos en tema. El primer hombre que agradó a Dios fue un hombre que fue agradable delante de Dios. Fue un hombre llamado David. ¿Escuchó bien? David fue un hombre que agradó a Dios. Por eso mire lo que dijo el Señor de David. Vaya conmigo allá a Hechos 13:22. Hechos 13:22. Vaya conmigo. Aleluya. Hechos 13:22. Hablando el Señor de David. Mire lo que dice el Señor acerca de David. Hechos 13:22. Vamos a aprender en esta mañana, en este día. Yo sé que va a ser de grande bendición y usted se va a preocupar también para ver, y conforme vayamos dando estos nombres, también vayamos viendo estas cualidades que tuvieron esos hombres de Dios. Usted se va a ir dando cuenta también si usted y yo somos agradables delante de Dios. Mire cómo dice el Señor de David. El primer hombre que agradó a Dios o fue agradable delante de Dios fue el rey David. El Señor dijo esto de David. Mire cómo dice 13:22 de Hechos. Dice: quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Si usted se da cuenta, el Señor se dirige a David con unas palabras preciosas diciendo que él mismo daba testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios mismo había declarado que David era un hombre conforme a su corazón. O sea, David era un hombre agradable delante de Dios. Y me puse a pensar entonces qué era lo que tenía, cuáles eran las cualidades que tenía David para agradar a Dios. Pensando en esto, buscando en esto, digo, ¿qué era lo que tenía David para ser un hombre, para que Dios mismo dijera de él? No lo dijeron los discípulos, no lo dijeron los apóstoles, lo dijo Dios mismo, que había hallado a un hijo de Isaí, que era un hombre conforme a su corazón. Y pensando en esto, yo he venido meditando sobre esta situación de cómo agradar a Dios. Encontré que David era un hombre que era conforme al corazón de Dios, era un hombre que agradaba a Dios. Y pensando en esto, busqué ¿por qué David? ¿Por qué David? Dios se dirigió a él.
un hombre conforme a su corazón, un hombre que agradaba a Dios. Quiero decirte en esta noche, David, encontré tres cualidades que tenía David para así hablar Dios de él, que era un hombre conforme a su corazón. La primera cualidad que tenía David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, es que David le gustaba, era un hombre que le gustaba estar en la casa de Dios. ¿Escuchó bien? La Biblia me dice que David era un hombre que le encantaba estar en la casa de su Dios. Vaya conmigo a Salmos 27:4. Mire cómo dice el Salmos 24:7. Aleluya. Salmos 24:7 dice: en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. 27:4 de Salmos. El rey David decía: una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Una de las cosas gloriosas que David tenía y que era agradable delante de Dios, es que era un hombre que le encantaba, le gustaba estar en la casa de Dios. Hay otro texto que dice en el Salmos 84:1, dice, diciendo David: cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Mi alma ardientemente desea estar en tus atrios. Era un hombre que le encantaba, le gustaba estar en la casa de Dios. Él mismo decía: si no puedo estar en tu casa, Señor, pero para mí estoy conforme con estar en tu atrio, en el patio de tu casa. Era un hombre que le encantaba. Entonces pude encontrar la primera cualidad que tenía David y que le agradaba a Dios, era porque David era un hombre que le gustaba estar en la casa de Dios. Seguimos viendo otra cualidad que tenía David. La otra cualidad que tenía David, y eso le agradaba a Dios, es que David era un hombre transparente delante de Dios. ¿Escuchó bien? Era un hombre claro, un hombre transparente delante de la presencia de Dios. Vaya conmigo ahí a un Salmos, al Salmo 139. Miren cómo dice David cuando se acercaba a Dios. Salmo 139. Aleluya. Gloria a Dios. Dice en el Salmo 139, leemos del 1 al 3, dice el Señor, dice en el nombre del Señor Jesús, diciendo David: oh Señor, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido de lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Y mire cómo termina diciendo en el 22 y el 23 del mismo Salmos. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi camino. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Él decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y prueba y conoce mis pensamientos. Algo que le encantaba al Señor de David es que David era un hombre transparente delante de él. Él se ponía y le decía: Señor, examíname, pruébame, mira, escudriña mis pensamientos, escanéame desde la punta de mi cabeza hasta a mis pies. Él decía: mírame, Señor, tú sabes cómo ando, yo soy transparente delante de ti, porque él sabía y conocía perfectamente que nadie podía esconderse. Él no podía esconder ni sus pensamientos delante del Señor Jesús, y eso era lo que le encantaba a Dios de David. Era un hombre que le encantaba ser recto y honesto delante de la presencia de Dios. Él decía: Señor, tú has examinado y conocido, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Él decía: examíname, oh Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí caminos de perversidad. Él sabía perfectamente que era un hombre que se guardaba, él andaba recto, había justicia en él, guardaba los mandamientos de Dios, era un hombre irreprensible delante de la gloria de Dios, y era algo que a Dios le encantaba. Quiero decirte en esta hora también
Si tú y yo queremos ser hombres que seamos agradables delante de Dios, tenemos que ser transparentes donde quiera que usted y yo caminemos. Dios desea, Dios anhela, Dios busca hombres que seamos transparentes delante de Él. Dios no quiere que vivamos una doble vida. Dios no quiere que solamente nos gocemos, solamente nos guardemos cuando estemos en su casa. Dios quiere que donde tú camines, en tu trabajo, en tu casa, en la escuela, con tu familia, Dios quiere que tú y yo seamos hombres transparentes delante de Él. Y cuando usted y yo hagamos eso, para Dios nosotros vamos a ser hombres agradables delante de Él. Seguimos viendo otra cualidad que tenía David, y a mí me gusta mucho. Dice la Biblia que David era un hombre apasionado por la presencia de Dios. Eso me encanta, y eso es una de las cosas que a Dios le agrada cuando usted y yo nos metemos a su presencia. Mire cómo dice en el Salmo 51:11. Vaya conmigo, lo espero al Salmo 51:11. Aleluya. Salmo 51:11. David le dice unas palabras poderosas a Dios. Mire cómo le dice en el Salmo 51:11, le dice de esta manera en el nombre del Señor Jesús, le dice: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. David, me encanta cuando David se acerca a Dios, le dice, cuando después de haber cometido pecado con Betsabé, él merecía ser apedreado, él merecía que todo se le fuera quitado. ¿Sabe, Señor? Si quieres, quítame las medallas, quítame las victorias, quítame todo lo que, el tesoro de lo que tú me has provisto. Pero ¿sabe qué le dice él al Señor? Pero te pido que no quites de mí tu Santo Espíritu. David, escúchame hoy, en esta tarde te digo, David era un hombre apasionado por la presencia de Dios. Dios anhela hombres que nos apasionemos, que pasemos horas, tiempos de estar en su presencia, de estar en comunión, en comunicación con Él, de estar en el secreto con Él. David era un hombre apasionado por la presencia de Dios. Hay un texto que me gusta mucho allá en el Salmo 63:1, dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Él decía: mi alma tiene sed de ti. Él anhelaba siempre en los momentos cuando había receso, cuando en las batallas, él corría rápidamente y buscaba de la presencia de Dios. Y eso era lo que le encantaba a Dios, que David fuera un hombre apasionado por su presencia. David sabía perfectamente que él no podía vivir sin la presencia de Dios. Bien dice su palabra ya en Juan 5:15: separados de mí nada podéis hacer. Y David sabía perfectamente esto. David sabía que sin Dios, que las guerras, la lucha, las batallas, las medallas, todos los logros que él tenía, venían directamente de Dios. Por eso él era un hombre apasionado por la presencia de Dios. Él pudo haber dicho: ¿sabe qué? Quíteme todo lo que, cuando él cometió el pecado con Betsabé, él pudo haber dicho: ¿sabe qué? Quíteme todas las cosas que tengo. Quíteme, Señor, si quieres todo lo que tú me has dado. Pero te ruego que no quites de mí tu Santo Espíritu. Era un hombre apasionado por la presencia de Dios. Tanto que dice la Biblia que después de que los filisteos capturan el arca y lo dejan en la casa de un tal llamado Abinadab, dice la Biblia que de ahí Dios quiso traerlo de la casa de Obed-Edom. Y por circunstancias adversas, Dios muere un tal Usa cuando quiso detener el arca del pacto, que era la misma presencia de Dios. ¿Sabe qué? Y David, no conforme con eso, él estaba pensando cómo llevarse la presencia de Dios a la ciudad de David. Y hasta que no logró un día llevar el arca del pacto a su casa, allá en Jerusalén, él no se quedó quieto, hasta que un día fue y tomó el arca del pacto de la casa de Obed-Edom y se lo llevó a la ciudad de David o a Jerusalén. Él no descansó. Dice la Biblia que con algarabía, con gozo, con trompetas, él iba danzando delante de la presencia de Dios, porque él sabía que Dios mismo estaba ahí en el arca del pacto. Quiero decirte en esta hora también: Dios quiere, Dios necesita, Dios requiere de hombres y mujeres que seamos apasionados por su presencia. Y cuando usted y yo hagamos eso, déjame decirte en esta hora,
que vamos a ser hombres agradables delante de la presencia de Dios. Amén. Seguimos viendo también, quiero hablarte de otro hombre, un hombre que Dios se refirió a él, también Dios, un hombre que también Dios habló algo, dijo algo glorioso de él, algo que a mí me llamó la atención y puedo entender también que era un hombre que agradaba a Dios, un hombre. Quiero que veamos en esta tarde la vida de Abraham. ¿Sabe qué dijo el Señor de Abraham? ¿Sabe usted? Yo sé que hemos escuchado esto. Abraham era un hombre, era amigo de Dios. Quiero que vaya conmigo a Isaías 41:8. Isaías 41:8. Leemos, mire cómo se refiere el Señor a Abraham, cómo se dirige a él cuando se refiere a él, a su persona. Isaías 41:8. Aleluya. Dice en el nombre, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. 41:8 de Isaías dice: pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Te lo repito. Dice de la siguiente manera: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Se da usted cuenta cómo el Señor se dirige a Abraham? Le dice: tú, Abraham, eres mi amigo. Cuando yo veo que el Señor le dice a Abraham que era su amigo, era porque era un hombre agradable delante del Señor Jesús. Es glorioso cuando Dios mismo, Dios, muchas veces cuando hay gente que importante en la tierra y se dirige a nosotros y nos trata como amigos, nos sentimos muy bien, nos sentimos privilegiados, pero déjame decirte que Abraham fue un hombre que fue amigo de Dios, y no te lo digo yo, sino que Dios mismo decía: de la descendencia de Israel, de Abraham, mi amigo. Lo dijo Dios, no lo dijo otro hombre. Dios mismo dijo: Abraham es mi amigo. Entonces entiendo perfectamente que Abraham fue un hombre que fue agradable delante de Dios. Y me preguntaba qué era lo que tenía Abraham. ¿Qué era lo que tenía Abraham para que Dios lo llamara amigo? ¿Cuál era la cualidad? ¿Qué era lo que había llamado la atención de Dios para con Abraham? Para así decirle: tú, Abraham, tú eres mi amigo. El Señor decía a Abraham: tú eres mi amigo. Qué glorioso que el Dios del universo te diga: ¿sabes qué? Fulano de tal, tú eres mi amigo. Y Dios le dijo a Abraham: Abraham, tú eres mi amigo. Y preguntándome, analizando esto, me preguntaba qué era lo que tenía Abraham, qué era lo que hacía Abraham, qué era la cualidad que tenía Abraham para que Dios lo llamara amigo. La primera cosa, la primera cualidad que encontré en Abraham para que Dios lo llamara amigo era porque Abraham fue un hombre obediente a la palabra de Dios. ¿Está escuchando? Fue un hombre obediente a la palabra de Dios. Vaya conmigo a Génesis 12. Génesis 12, aleluya. 12, leemos Génesis 12 del 1 al 5, aleluya. Dice en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendita, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Hasta ahí. Algo que me sorprende de Abraham, les vuelvo a repetir, ¿qué era lo que tenía Abraham que llamaba la atención de Dios para poder decirle amigo? Era porque Abraham era un hombre obediente. ¿Por qué obediente? Porque el Señor llega y le dice sin
que él conociera a Dios, sin que él supiera de ese Dios glorioso. Le dijo, ¿sabe qué, Abraham? Sal de tu tierra y tu parentela y ve a una tierra que yo te voy a dar, que te estoy ofreciendo, de donde tú vas a habitar. Y Abraham no sabía exactamente a dónde Dios lo iba a dirigir, de dónde Dios lo iba a llevar. Pero ¿sabe qué hizo Abraham? Abraham no se molestó, Abraham no se quejó, Abraham no murmuró con el Señor. Señor, pero es que tú me estás sacando de un lugar en donde yo no conozco. No sé ni para dónde, no sé ni por dónde, no sé ni en qué lugar queda esa ciudad, y tú me mandas que yo deje mis parentelas, deje mi comodidad. Estoy cómodo, tengo a mis vecinos, tengo a mis parientes, a mis hermanos, y tengo a mis ganados aquí, tengo un lugar ya listo, tengo tiempo viviendo aquí, me he acostumbrado en esta tierra, en este lugar que tú me has dado, o que yo te he dado. Él, sin conocer a Dios, tomó sus cosas, su ganado, su gente, sus siervos, su esposa, y se dirigió sin saber a dónde ir. Y entiendo perfectamente esto. Él no replicó en nada, sino que él tomó sus cosas y siguió y se fue y obedeció a la palabra de Dios. Y eso fue lo que le agradó a Dios. Él, sin conocer exactamente quién era Dios, Dios no fue antes. Dios sabe que Abraham, quiero que vayas conmigo, mira que hay una tierra que yo te prometo, esto va a ser para ti, para tus hijos, para tu descendencia, así está el lugar, el perímetro, la distancia queda aquí, mira, los frutos son estos, el lugar es esto, la medida del terreno es esto, y esto es lo que te voy a dar. Pero nunca Dios le dijo eso, solamente le dijo, Señor, Abraham, sal de tu tierra y a tu parentela y ve allá, tengo un lugar preparado para ti. Pero me encanta porque Abraham no dijo nada, no dijo, Señor, es que yo aquí estoy cómodo, yo estoy bien aquí, mira, me he hecho de mis cosas, tú me mandas a un lugar desconocido y que no sé ni qué me espera ya. Pero dice la Biblia que Abraham tomó sus cosas, su esposa, sus siervos, a su sobrino Lot, y se dirigió al lugar que Dios tenía preparado para él. Quiero decirte algo en esta noche, en esta tarde. Si tú y yo queremos ser hombres agradables delante de Dios, tenemos que ser hombres obedientes como Abraham. Te hablo en esta tarde. Tú y yo tenemos que ser hombres obedientes como Abraham. Que muchas veces queremos agradar, queremos que Dios responda a nuestra petición, queremos que Dios mismo hable bien de nosotros, pero mientras usted y yo no seamos obedientes a la palabra de Dios, Dios no puede mencionar nuestro nombre. Dios no puede decir que tú eres su amigo. Dios no puede decir que tú eres un hombre conforme a su corazón. Mientras usted y yo no seamos obedientes, Dios no va a decir absolutamente nada de ti ni de mí. Amén. Seguimos viendo otra cosa que tenía Abraham. Es que Abraham, mire, eso está precioso. Y nos hace falta, porque sí nos hace falta. Y aquí es donde entiendo que, porque esos hombres Dios le llamaba amigos, Dios les decía, eres un hombre conforme a mi corazón. Es que Abraham, ¿sabe qué tenía otra cualidad que tenía Abraham? Es que Abraham confiaba plenamente en el Señor. Era un hombre que confiaba ciegamente en el Señor. En el tiempo que él empezó a conocer al Señor, empezó a platicar con el Señor, empezó a tener esa comunicación, esa intimidad con Dios, él empezó a conocer a ese Dios, él empezó a confiar, a creer en él. Mire cómo dice, otra cualidad que tenía Abraham es que Abraham confiaba en el Señor. Génesis 22, del 1 al 5, del mismo Génesis 22, vemos Génesis, vaya conmigo a Génesis 22, del 1 al 5, dice de la siguiente manera: aconteció que después de esas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Israel su hijo
y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Se da cuenta de la expresión que dice Abraham en el 5? Dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. Otra cosa me impresiona, me encanta, me gusta esto: cuánta confianza, cuánta confianza tenía Abraham en el Señor. Porque dice que después, usted sabe perfectamente, hemos leído, hemos hablado sobre esto. Abraham y Sara no podían tener hijos o descendencia, y Dios le prometió un hijo y Dios se lo concedió a su tiempo. Pero pasado el tiempo, Dios mismo le dice a Abraham: ¿sabe qué, Abraham? Quiero que tú me ofrezcas a Isaac. Ofréceme a Isaac. Le dice, todavía le dice el Señor: tu único hijo, al que amas. ¿Cuánto duele esto? Que después de ser el único hijo con el que Abraham había platicado, había convivido, había jugado, después de tanto tiempo sin tener descendencia, Dios le concede a Abraham, le da esa bendición de tener un hijo. Y al paso del tiempo le dice el Señor: ¿sabes qué, Abraham? Quiero que tú me sacrifiques. Quiero que tú me ofrezcas el sacrificio a Isaac, tu único hijo. Aquel, todavía le dice, aquel a quien tú amas mucho. Y algo me encanta de Abraham. Y eso no solamente a mí, sino que a Dios también le encanta a esos hombres que hacen esto. Abraham no replicó, Abraham no dijo: ¿sabes qué, Señor? Pero es que es el único, el que tanto te he pedido, el único que yo deseaba que juegue conmigo, que mi corazón está en él y lo amo tanto, y tú me lo das, y ahora que cumples mi petición, ahora tú me mandas decir que yo lo sacrifique. ¿Sabe qué? Abraham no dijo absolutamente nada. Dice la Biblia que Abraham tomó a su hijo, tomó sus asnos, tomó a sus siervos y se dirigió al lugar del sacrificio. Pero algo glorioso entendí y vi: que Abraham confiaba en el Señor. El texto clave a mí me encanta, el 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Tenía ¿sabe cuál era la confianza de Abraham? Porque Abraham conocía a Dios, sabía perfectamente que Dios mismo, él podía ir y sacrificar a Isaac, y Dios mismo podía levantar a Isaac de nuevo. Había una confianza plena puesta en el Señor, en el corazón de Abraham. Abraham sabía que así como Dios que él podía sacrificar a ese niño, a Isaac, sacrificarlo en holocausto para el Señor, pero al mismo instante Dios iba a levantar a Isaac, darle vida de nuevo. Era la confianza. Él sabía en quién confiaba. Él sabía que tenía un Dios poderoso. Él sabía que tenía un Dios que revierte la situación de él. Él confiaba plenamente en el Señor. No ha habido un hombre que confíe en el Señor como Abraham confiaba en el Señor. Que ve y sacrifícame. Él no dudó. No dudó, y él tomó y fue. Y sabe que cuando era el momento del sacrificio, le digo: Señor, ¿sabes qué? Detén tu mano. Solamente quería ver si de verdad me amaba. Si sabe que Abraham amaba al Señor, pero también obedecía a la palabra de Dios. En esta tarde yo te invito. Dios desea hombres que confiemos en Él. Dios anhela, busca hombres que confiemos plenamente en Él, no a medias, ni a nuestra conveniencia, ni en lo pequeño. Dios quiere que usted y yo confiemos plenamente en todos los aspectos de nuestras vidas, en los momentos difíciles, en los momentos de alegría, en los momentos de enfermedad, de angustia, de temor, de tribulación, de pruebas. Dios te dice en esta hora que seamos como Abraham. Cuando tú y yo seamos como Abraham, confiemos en el Señor.
vamos a ser hombres agradables delante de Él. Amén. Abraham fue un hombre que le dijo al Señor: Abraham, tú eres mi amigo. Si alguien quiere, te digo en esta tarde, si alguien quiere ser amigo de Dios, si tú y yo queremos ser amigos de Dios, es necesario confiar plenamente en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero que sigamos viendo en esta hora. Encontré otro hombre también. Eso está glorioso. Cada que pienso en este varón, la situación que pasó, todo lo que fue este varón, digo, de verdad, como hombre, mis respetos para un varón llamado Job. Job fue un hombre agradable delante de Dios, un hombre precioso, un hombre temeroso, un hombre glorioso, que de verdad sobran palabras o faltan palabras para decir lo que fue en verdad Job. Un hombre que Dios, te digo en esta tarde, Dios mismo presumió de Job. Dios mismo, ¿usted está escuchando? Dios mismo fue tan agradable. Fue un hombre que complacía a Dios, que era un hombre que a Dios le encantaba. Tanto que Dios presumía de Job. Vaya conmigo primero. Job fue un hombre que Dios habló bien de él. Amén. Vaya conmigo. Queremos ver en esta hora por qué Job. Vaya conmigo allá a Job 1:8. Mire cómo dice. Mire cómo se refiere, cómo habla el Señor de Job. Esto, cada que pienso en esto y cuando meditaba en ese tema, digo, qué precioso. Cuando si Dios hablara de esto con nosotros, para con uno de nosotros, es una palabra poderosa, una palabra de bendición, de honra. Yo no he visto tanta honra para con Job, para con este personaje, cuando Dios mismo se dirige a él y no solamente le habla a él, sino que le habla a mucha gente de Job. Mire cómo Job 1:8, mire cómo se refiere el Señor a Job. Job 1:8 dice: y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Se da cuenta? Dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Aleluya. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Se da cuenta cómo Dios habla de Job? El Señor le dice, llega Satanás y los hijos de Dios, dice la Biblia. Y la Biblia dice que el Señor presumió a Job, le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Se imagina qué poderoso? ¡Cuánta honra hacia la persona de Job! Yo deseo que esa honra esté sobre mí. Yo deseo que esa bendición, que Dios cuando se dirija a mi persona: ¿no has considerado a mi siervo Israel? ¿No has considerado a mi siervo Juan? ¿No has considerado a mi siervo Arturo? ¿No has considerado a mi siervo Pedro? ¿No has considerado a mis siervos, que no hay hombres como ellos en la tierra? Hombres rectos, hombres apartados del mal. Precioso. Y pensando, ¿por qué Dios se expresó en ese tiempo para con Job de esa manera? ¿Sabe qué era lo que tenía Job? ¿Sabe qué era lo que hacía que Dios se dirigiera de esa persona, se expresara de esa forma con Job? ¿Sabe qué era lo que tenía? ¿Sabe cuál era la cualidad que tenía Job? Mire cómo dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Dice: varón que perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero quiero que veamos tres cosas solamente. Aleluya, cualidades que tenía Job. Queremos ver tres cualidades que hacían que Dios se expresara de esa manera preciosa ante él. Era un hombre glorioso, un hombre que Dios honró de una manera especial, gloriosa, que le vuelvo a repetir, hemos tratado de buscar en la Biblia. Dios no ha hablado tan precioso, tan glorioso como se dirigió, como se expresó de Job. Dice un hombre, ¿qué era un hombre? Quiero hablar solamente de tres cualidades que tenía Job.
Dice la Biblia que Job era un hombre recto. ¿Y qué es una persona recta? Una persona recta es un hombre derecho, justo, íntegro. Job, cuando la Biblia dice que era un hombre recto, era un hombre derecho, era un hombre justo, había justicia en él, había en sus manos todo lo que él hacía. Él trataba de imponer la justicia en él. Él nunca se sobrepasaba sobre alguien, tuviera más a alguien o menos. Él siempre hacía, él era un hombre justo o perfecto, recto delante de la presencia de Dios. Y eso era lo que le encantaba a Dios. Que tú y yo, donde estemos, lo que usted venda, en lo que usted se mueva, en su trabajo, Dios quiere que tú y yo seamos hombres rectos delante de Él. Y eso le encanta a Dios. Era lo que tenía Job. Job era un hombre recto y eso le encantaba a Dios. Por eso Dios dice, no hay otro hombre como Job. Dios honraba a Job por la rectitud que había en él. Era un hombre íntegro delante de Dios. Era un hombre que había justicia en sus manos. Cada que hacía un trabajo, cada que imponía algo, cada que juzgaba a alguien o algo, él lo hacía con justicia. Él juzgaba con equidad, juzgaba con justicia. Él no se sobrepasaba por alguien que tuviera más que el otro. Él decía, él era justo y era recto también. Era un hombre, en nuestras palabras, era un hombre derecho. Era un hombre derecho, un hombre justo. La primera cualidad que tenía Job era un hombre recto. El segundo, dice la Biblia, recto, era un hombre temeroso de Dios. Esto está precioso. Dice la Biblia que Job era un hombre temeroso de Dios. Un hombre que buscaba la rectitud, buscaba guardar los mandamientos de Dios. Era un hombre que había temor en él, sabía perfectamente a quién adoraba, que cuando hacía las cosas, cuando hacía su trabajo, cuando él caminaba, donde él trabajaba, donde él hacía su trabajo, él siempre era un hombre temeroso, se guardaba los mandamientos, los estatutos en su corazón, sabía perfectamente, conocía a ese Dios, por eso él se guardaba donde quiera que él caminaba. Dice la Biblia que era un hombre temeroso de Dios. Un hombre, cuando te hablo de un hombre temeroso de Dios, aquel que guarda sus mandamientos, el que está tratando de guardarse cada día, de vivir en santidad, de ser recto, de ser honesto. Y es lo que nos hace falta muchas veces a nosotros. Dios quiere hombres y mujeres que seamos temerosos de Él. Hay grandes promesas. Hay grandes promesas para hombres temerosos. Aquel que se guarda, aquel que se cuida, aquel que guarda su testimonio, aquel que guarda su familia, aquel que trata por todos los medios caminar o seguir conforme a la palabra de Dios. Ese es un hombre temeroso de Dios. Aquel que cuida que no ofenda a su Dios. Aquel que trata por todos los medios no ofender a su Dios. No hablar que lo que tú hables haya temor. Cuando tú te vas a dirigir a una persona, a alguien, debe de haber temor, debe de haber temor en tu corazón. Por eso dice la Biblia que Job era un hombre temeroso de Dios. Cuidaba cada detalle en su vida, en su familia. Él cuidaba, dice la Biblia, cuando era tanto su temor, el temor o la reverencia que había en él, que cuando sus hijos salían, él rápidamente dice que él corría y oraba a Dios por si sus hijos habían pecado el día anterior. Podemos ver el reflejo del temor a Dios, de Dios en la persona de Job. Así que Dios busca hombres temerosos de Dios. Si tú quieres que tú y yo seamos agradables delante de Él, es importante que nosotros seamos temerosos de Él, así como lo fue Job. Y si tú quieres que Dios se exprese de esa manera especial, no has considerado a mi siervo. No has considerado a mi siervo, que cuando venga Satanás y pida tu cabeza, cuando venga Satanás y diga, ¿sabe qué? Permíteme diga al Señor, no has considerado a mi siervo, que es un hombre temeroso, un hombre recto, un hombre perfecto,
un hombre apartado del mal, un hombre que se guarda, a pesar de que tú le has rodeado, a pesar de que tú le has tratado de involucrarlo, a pesar de que tú has tratado de que él adultere, a pesar de que tú has tratado de que fornique, a pesar de que tú has tratado de que él se lleve las cosas que no son de él, a tratar de que has tratado de rodearlo con situaciones terribles, tratando de que él se resbale y se vaya al mundo. Él me ha honrado, es un hombre temeroso para conmigo. Quiero decirte en esta noche, otra cualidad que tenía Job es que Job era un hombre que era apartado del mal. O sea, cuando te hablo de apartado del mal, te estoy hablando de que había santidad en él. La Biblia dice que Job era un hombre apartado del mal, y eso, una de las cosas que a Dios le encanta es que cuando tú y yo nos santificamos cada día, santificamos nuestros pensamientos. Cuando hay santidad en tus pensamientos, santidad en tus ojos, santidad en tus labios, santidad en tu corazón, santidad en tus manos, el apartarse del mal es decir que en cada día Job se santificaba delante de la presencia de Dios, trataba por todos los medios de servir a Dios con esa devoción, con esa consagración, con esa convicción, sabiendo y no queriendo ofender a su Dios. Quiero decirte y quiero invitarte en esta noche, si tú y yo queremos ser hombres que agrademos a Dios, como lo fue David, lo fue Abraham y lo fue Job, es importante que Dios hable de nosotros, que diga: conozco a un hombre, hijo de fulano de tal, un hombre conforme a mi corazón. Qué precioso sería. Porque también dijera: el hijo de fulano de tal, de las descendencias de fulano de tal, de mi amigo, de su hijo, él es mi amigo. Qué precioso que Dios dijera que tú y yo, que nosotros, que nuestros padres o que nosotros mismos, Dios diga: es que mi amigo porque es obediente, mi amigo porque confía en mí, mi amigo porque se guarda. O que dijera que no has considerado a mi siervo fulano de tal, que no hay como él. Esto está precioso, y es tiempo que tú y yo busquemos de esa honra esté sobre nosotros. Es importante que cada día tú y yo busquemos la honra, porque Dios bendice, Dios honra aquel que lo honra. Honró a Job. ¿Por qué no pensar también nosotros que Dios mismo puede honrarte a ti, puede honrar a tu familia, a tus hijos? Él dice, él le dijo a Satanás: no has considerado, no has visto a mi siervo Job, no has visto cómo se conduce, no has visto cómo habla, no has visto la santidad que mora en él, no has visto la justicia que está en sus manos, no has visto la santidad con que cada día él camina. Es importante, iglesia, Jesucristo es el camino, que busquemos ser hombres agradables delante de Dios. David fue un hombre agradable delante de Dios. Abraham fue un hombre agradable delante de Dios. El último, Job, fue un hombre agradable delante de Dios. Así que busquemos, te invito en este día, que busquemos ser hombres agradables delante de Dios. Dios me los bendiga mucho en esta tarde, y que la paz de Dios more en sus corazones.